Cuando se piensa en un cambio de gobierno, lo normal es pensar en política, en grandes titulares, pero la cosa va mucho más allá. Puede llegar a rediseñar por completo la rutina diaria de millones de personas. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo era la vida cotidiana durante la dictadura en Chile entre 1973 y 1990? La pregunta clave que nos va a guiar es precisamente esa: ¿cómo un cambio político tan drástico transforma el ritmo de un día cualquiera? No hablamos solo de grandes acontecimientos históricos, sino de cosas tan simples como hacer la compra, dar un paseo o charlar con los vecinos. Y es que hay que entenderlo así, ¿eh? El 11 de septiembre de 1973 fue una fractura total, un antes y un después. El día en que la vida literalmente se partió en dos. Lo que era normalísimo un día, al día siguiente, ¡puf!, desapareció. Se crearon dos realidades que no tenían nada que ver, pero que convivían en el mismo país. Venga, pues entramos en materia. Primera parte: vivir bajo una sombra. Vamos a ver esa arquitectura del control y el miedo. Porque, ¿cómo se consigue que toda una sociedad empiece a vigilar cada uno de sus pasos, cada una de sus palabras? Bueno, pues la herramienta más directa, la más potente, fue sin duda el toque de queda. Durante años, esta medida dictaba la hora a la que todo el mundo tenía que estar en casa. Imagínate, de repente se acabó. Se acabó la vida nocturna, las reuniones con amigos hasta tarde, el teatro, los conciertos. La noche pasó a ser, de golpe, un lugar prohibido y peligroso. Y claro, esto no era solo por la noche. Durante el día, el paisaje de las ciudades cambió por completo. Ver soldados con armas, tanquetas en las esquinas, eso que nos parece de película, se convirtió en el pan de cada día, en parte del decorado urbano, y el impacto psicológico de eso es tremendo. Es un recordatorio constante de que hay un poder vigilando. Y luego está esta frase: por algo será. Esta frase se convirtió en una especie de mantra terrible. Cuando detenían a alguien o alguien desaparecía, era una respuesta común. Y ojo, no es que la gente lo dijera por maldad, para nada. Era más bien un mecanismo de defensa, una forma de autocensura para sobrevivir. Significaba algo así como, mira, mejor no preguntar, mejor no meterse, por si acaso. Claro, y esa autocensura no salía de la nada, se alimentaba de un clima de desconfianza brutal. Por un lado estaba la policía secreta del régimen, primero la DINA, luego la CNI, con agentes infiltrados por todas partes. Pero lo que fue quizás más destructivo fue la figura de los sapos, que eran informantes civiles, gente normal. La pregunta estaba siempre en el aire: ¿será mi vecino, mi compañero de trabajo? Y claro, la confianza, que es la base de todo, se hizo añicos. Y esto es muy importante entenderlo, de verdad. Aunque no todo el mundo fue víctima directa de la tortura o la desaparición, la represión era como el ruido de fondo constante de la vida. La amenaza siempre estaba ahí, latente. Y ese miedo sordo, condicionaba absolutamente cada decisión que se tomaba. Venga, cambiamos de tercio. Vamos a la segunda gran transformación, la economía. Porque es que, al mismo tiempo que se instalaba todo este miedo, se estaba implementando un modelo económico súper radical que en la práctica creó dos Chiles completamente distintos, que casi ni se rozaban. Y los arquitectos de todo esto fueron los famosos Chicago Boys. ¿Quiénes eran? Pues un grupo de economistas chilenos que aplicaron a rajatabla un modelo neoliberal extremo. Su idea era privatizarlo casi todo y abrir el país de par en par al mercado exterior. Y este plan, claro, iba a cambiarlo todo: cómo la gente trabajaba, cómo consumía, cómo se relacionaba con el Estado. Y aquí se ve perfectamente esa dualidad de la que hablábamos. Por un lado, para un sector de la sociedad fue un boom de consumo. De repente el país se llenó de productos importados que no se habían visto nunca, aparecieron las tarjetas de crédito. La frase de la época era "deme dos", que lo resume todo, ¿no? Esa fiebre por comprar. Pero claro, estaba la otra cara de la moneda, sobre todo después de la gran crisis del 82. Ahí lo que hubo fue un desempleo masivo, programas de trabajo con sueldos de miseria y traslados forzosos de la gente más pobre a la periferia de las ciudades. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la crisis, la tasa de desempleo superó el 20%. ¡Más del 20%! Eso significa que más de una de cada 5 personas en edad de trabajar simplemente no tenía empleo. El llamado milagro se había hecho añicos para la inmensa mayoría. Pero a ver, incluso en los ambientes más opresivos, la gente encuentra formas de resistir. Y en Chile, la cultura se convirtió en un campo de batalla clave contra lo que se llamó el apagón cultural. El régimen intentó de forma muy activa borrar del mapa cualquier expresión cultural que oliera a disidencia. Se prohibieron artistas como el gran cantautor Víctor Jara, que fue asesinado pocos días después del golpe. Se llegaron a organizar quemas públicas de libros. Fíjate que hasta instrumentos tradicionales andinos como la quena se volvieron sospechosos, simplemente por su asociación con la música de protesta. ¿Pero qué pasa?
Que la creatividad se abre paso. Y la respuesta fue el canto nuevo, un movimiento musical que era básicamente clandestino. Los artistas usaban metáforas, letras que parecían inocentes, las llamaban canciones blancas, pero que en realidad llevaban mensajes ocultos de esperanza y de denuncia. La música se convirtió en una especie de código secreto para la resistencia. Y volvemos a la economía, porque la crisis del 82 fue la chispa que lo cambió todo. Fue el catalizador que por fin rompió años de silencio impuesto. Llegó un punto en que la desesperación económica pudo más que el miedo político. El regreso a la calle fue de un día para otro, fue gradual. Empezó de una forma muy íntima, por así decirlo, con los cacerolazos, la gente desde sus casas golpeando ollas y sartenes en las ventanas. Un sonido que se iba contagiando por toda la ciudad, y poco a poco ese ruido salió a la calle. En los barrios más humildes empezaron a levantarse barricadas, desafiando cara a cara al toque de queda. El miedo por fin estaba empezando a cambiar de bando. Y con esto llegamos al final, que en realidad no es un cierre, sino más bien una apertura al presente. Porque, claro, la dictadura acabó en 1990, pero muchas de las estructuras que se crearon en esos 17 años siguen muy presentes. El eco de ese pasado resuena, y mucho, en el día a día de hoy. Y este es un punto clave. El sistema privado de pensiones, las famosas AFP, el sistema de salud privado, las ISAPRE, la privatización de servicios básicos como el agua o la luz, el modelo educativo. Todos estos son pilares de la vida cotidiana del Chile actual, y todos fueron diseñados e implementados durante la dictadura. Y no es algo del pasado, ¿eh? Siguen siendo, a día de hoy, el centro de los grandes debates sociales y políticos del país. Y todo esto nos deja con una última reflexión, que creo que es muy potente. ¿Cuántas partes de nuestro presente, de nuestro día a día, fueron en realidad construidas en un pasado que a veces nos parece lejano? Es una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de Chile y nos sirve a todos. Gracias por habernos acompañado.